Gracias por estar con nosotros. Para Isabel Espinosa es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes estos temas de interés. Hoy nos ocupa un tema que creo que ha dado gritos de auxilio y es el tema de la seguridad, del crimen organizado. O sea, vamos a hablar un poco sobre la criminalidad y quiero agradecer de todo corazón en este momento a don Alejo Campos. Él es el director regional de Crime Stopper Internacional para el Caribe, Bermuda y América Latina. También él es experto asociado a temáticas de seguridad pública del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Panamá. Y quiero agradecer a don Alejo porque desde Panamá nos acompaña en este momento para poder atender un tema que creo que a todas luces nos tiene a todos ocupados y preocupados. Así es que muchísimas gracias, don Alejo Campos, por estar con nosotros. Bienvenido a este tema que yo creo que es un tema que maneja a cabalidad. Gracias por estar con nosotros, don Alejo. No, muchas gracias Isabel por la invitación. Un saludo a toda la audiencia vecina de Costa Rica y es un gusto poder compartir impresiones y nuestra visión sobre el tema de la construcción de la seguridad ciudadana en toda la región y bueno, en este momento particularmente para Costa Rica. Claro que sí. Entonces iniciemos en teoría de una. Y la primera pregunta que quisiera hacerle en esta tarde, en este momento, don Alejo, es, en términos generales, ¿qué se entiende por gobernanza y economías criminales? Bueno, es una pregunta sumamente directa e interesante. Me gusta esa forma de abordar la entrevista. Yo siempre cuando hablo de estos temas digo, en realidad, antes que la gobernanza criminal, hay un tema que es la globalización desviada. Digamos, todos conocemos el concepto de globalización o tal vez no lo conocemos teóricamente, pero lo vivimos a diario. En estos últimos 30 años estamos siendo ciudadanos globales. Y esto no tiene que ver, a veces a las personas dicen, bueno, pero yo nunca he salido de mi país. Ni siquiera Ujú, tengo un pasaporte, ¿cómo que soy global? Pues sí, porque conocemos cosas de todo el mundo, porque si yo le presento a usted la marca de un celular, usted va a saber exactamente de qué se trata ese celular en cualquier parte del mundo donde esté. No necesito hablar el idioma de ese país para que me entiendan cómo funciona ese celular, porque consumimos productos y marcas que están en todos los países del mundo y a veces no necesitamos ni siquiera conocer el idioma de ese país para entrar a uno de estos restaurantes de comida rápida que hay en todo el mundo, para no mencionar marcas, y saber exactamente qué pedir, qué tiene esa comida y hasta cómo pagarla hoy en día a través de todos los sistemas digitales que hay. Todo eso, digamos, forma parte de esta globalización y que se ha hecho mucho más fuerte con todas las tecnologías de la comunicación, en donde hoy en día sí. suceden cosas lamentables como la guerra de Ucrania, por ejemplo, y podemos estar viendo en tiempo real lo que está sucediendo en ese país. Ahora, esto que se creó en su momento de alguna forma para potenciar las economías del mundo, las economías legales, también ha sido usado y está siendo usado por las estructuras del crimen organizado. O sea, estas mismas herramientas de la globalización son usadas por estructuras criminales globales y a eso es a lo que se le llama la globalización desviada. Y a nivel de cada uno de nuestros países, porque en esta globalización, digamos, cada país tiene una cuota de participación. Y por lo Ujú, tanto, aquellas bandas criminales que están operando en nuestros países, que forman parte de esta globalización a través de una cadena logística del crimen organizado a nivel global, eso es lo que, digamos, se conoce como la gobernanza criminal. O sea, todas aquellas relaciones no legales, ilegales, criminales, con dolo además, o sea, con la intención de generar un daño en la sociedad que suceden en un país. Yo siempre pongo un ejemplo que fue durante unos años El Salvador, a través de la pandilla MS-13. Estos grupos criminales como la MS-13, pero que tenemos en toda Latinoamérica y también en el Caribe, que tienen diferentes nombres, o sea, las bandas y las pandillas, ellos lo que hacen es controlar un territorio, controlar de alguna forma o ejercer ciertos controles o decisiones a través de la extorsión en la población que vive en ese territorio,
Al mismo tiempo hay muchas transacciones comerciales y personales que se realizan en ese territorio, y al mismo tiempo hay un sistema político y un sistema cultural de ese territorio que es creado y promovido por estos grupos criminales. Y si hacemos, digamos, un repaso de estos elementos que acabo de mencionar, en realidad es la definición de un Estado. Los estados, ¿qué son? Un estado es precisamente un territorio con fronteras donde viven personas, vivimos nosotros, con sistemas, digamos, de relacionamiento económico, político, social, etcétera, y que al mismo tiempo tienen un sistema cultural que los identifica. Entonces, si esto lo reproducimos o lo llevamos a la esfera criminal, estos pequeños territorios son los que controlan estos pequeños grupos criminales y se empiezan a transformar como en pequeños estados criminales. Y esos estados criminales, para que puedan funcionar, necesitan una gobernabilidad y necesitan una gobernanza, simplemente que es afuera de la ley. Por eso es que es una gobernanza criminal. Si nosotros esto lo llevamos, digamos, tenemos en un territorio como es el territorio de Costa Rica, pequeños de estos estados distribuidos en cantidad de lugares, ¿sí? A veces son estados, microestados, por decirlo así, pueden ser estados de 10 manzanas, otros de 20, otros de 100, ¿sí? Y que todos obedecen a una estructura piramidal en donde siempre hay uno o dos o tres o un grupo en la cabeza de esta estructura piramidal, y la base son estos pequeños estados. Entonces, todo esto conforma esta gobernanza criminal, y muchas veces es lo que, muchas veces no, es básicamente lo que genera la violencia que vivimos en los países. Porque, ¿qué pasa? Este pequeño estado criminal que está acá al lado empieza a competir con el vecino. Y esa competencia tiene que ver porque si yo tengo más territorio, entonces yo tengo más poder. ¿Por qué? Porque voy a controlar más lo que sucede en ese territorio, por lo tanto voy a poder vender, por ejemplo, más productos ilegales de contrabando, más productos del narcotráfico, cualquier tipo de droga, no solo la cocaína. Voy a poder generar más extorsiones porque tengo más población a quien extorsionar. Entonces me empiezo a expandir mi territorio criminal, y en esa expansión obviamente me choco con los vecinos. Entonces, naturalmente se da una riña, se da una violencia entre ellos, y la violencia siempre en estos casos termina con episodios de homicidios o de feminicidios. Entonces, eso es lo que a veces la población ve como resultado final. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos sin querer en estos estados, ¿no? O sea, nosotros convivimos en todos estos anillos de la criminalidad organizada que opera a través de las bandas locales en nuestros países, y ahí estamos nosotros. Entonces terminamos siendo las víctimas de toda una gran gobernanza criminal que se está dando en nuestros países. Y acá, Isabel, creo que es muy importante entender algo. Todo este crimen organizado del cual estamos hablando, con estas estructuras de base muy comunitarias, muy pequeñas, pero que van en este sistema piramidal hacia arriba, su objetivo principal no es la violencia. Su objetivo principal es generar grandes, enormes cantidades de dinero. Esas cantidades de dinero que luego tienen que pasar a ser blanqueadas a algún sistema de lavado de dinero. Pero ¿qué pasa? Para generar esta cantidad de dinero ilegal, obviamente tienen actividades que son criminales, lo que nosotros denominamos hoy en día el portafolio de bienes y servicios criminales. Y ahí entra de todo un poco, pero lo más conocido o lo que más nos afecta son los temas de narcotráfico, los temas de comercio ilícito como contrabando y falsificaciones de productos, que además está muriendo gente por ese problema, los temas de trata de personas o la explotación humana. Estas bandas criminales, digamos, tienen a los seres humanos, los tienen a nosotros como un simple producto comercial del cual, a partir de la explotación, van a ganar grandes cantidades de dinero, en donde además los más perjudicados son las mujeres y las niñas en estas modalidades de trata de personas. También en las armas ilegales, las extorsiones, todo eso forma parte de este sistema o este portafolio de bienes y servicios criminales con los cuales ellos ganan grandes cantidades de dinero. Y para terminar esta idea, es importante decir que para que todo esto funcione, además, no podría funcionar sin la concurrencia de actores de la corrupción. La corrupción juega un papel sumamente importante como facilitador y como socio estratégico de todo este engranaje criminal que se da, porque ya hoy en día es tan grande que no podría darse. Cuando hablamos, por ejemplo, de contrabando, ya no hablamos de un ciudadano que está tratando de vender algún producto ilegal para generarse un pequeño sueldo en el mes y sobrevivir con eso.
No, estamos hablando de estructuras de contrabando. Y una estructura de contrabando no puede vivir si no tiene un socio adentro del sistema de la corrupción. Entonces, corrupción y gobernanza criminal, lamentablemente en nuestra Latinoamérica y en el mundo, van de la mano. ¿Cuáles son sus principales rasgos, hablando de la gobernanza y economías criminales? ¿Cuáles son, digamos, esos principales rasgos, características y desde cuándo y quiénes comienzan a emplear esas definiciones? Mire, las características más claras aquí, primero es, digamos, la operatividad fuera del margen de la ley, ¿no? O sea, son estructuras que obviamente todo el tiempo están violando alguna ley o cualquier tipo, digamos, a cualquier nivel de normativa en los países. Eso es lo primero. Luego el uso de la violencia, como lo decía recién, el uso de la violencia es característico. El tema de la alianza con la corrupción, ya sea en lo muy local o ya a nivel nacional. Las relaciones que tienen fuera de su propio territorio y fuera del país incluso, eso hace que hoy en día, por ejemplo, en países como Costa Rica, que están siendo víctimas de toda esta gobernanza y de esta globalización desviada, vemos otras nacionalidades que cada vez aparecen más interactuando con las bandas criminales locales, porque tenemos que entender que hay toda una ruta internacional de la criminalidad en donde cada país es un eslabón, es una parada de esa ruta, y adentro del país, cada una de estas pequeñas estructuras forman parte de otro eslabón de esa ruta. Entonces, hay una relación continua de intercambios con esta ruta, entonces vamos a empezar a ver tal vez en algunos barrios, en algunas comunidades donde a veces, digamos, no habían vecinos de determinadas nacionalidades, ahora sí empiezan a haber vecinos de determinadas nacionalidades. Vemos, digamos, una ciudadanía en esos pequeños estados criminales en donde las necesidades son muy grandes porque las políticas públicas fallan. Ahí donde el Estado no está, generalmente son territorios en donde la presencia del Estado no es fuerte. Y no solo me refiero en materia de seguridad, sino que me refiero en materia de salud pública, ¿sí? Donde no hay, donde el Estado no logra llegar con una salud pública efectiva, entonces empieza a generarse una necesidad muy grande de atención médica de muchas personas que están ahí, a nivel de educación, a nivel de muchos servicios públicos donde a veces el Estado no llega, entonces estas estructuras criminales empiezan a sustituir esta condición del Estado. Lo vimos mucho en el COVID, cuando a veces los estados no podían llegar, sobre todo a zonas alejadas del interior. Sin embargo, los que sí llegaban y los que estaban ahí dándole servicios y atenciones a la población eran estas estructuras criminales, con medicamentos, con alimentos, con lo que ellos podían, porque era una forma de, digamos, fidelizar la relación con la población en un momento de necesidad. Entonces, es muy característico que en donde la presencia del Estado es débil o corrupta, entonces vemos que hay, es una característica, por eso que cuando se habla a nivel de prevención de todo esto, la prevención no solo tiene que ver con poner más policías o generar más leyes, etcétera, tiene que ver con darle a los ciudadanos las condiciones mínimas necesarias para tener una vida digna, un trabajo digno, una buena educación, una salud pública digna o acceso a la salud que sea digno, porque si la gente no tiene eso, se ve en unas enormes necesidades sociales para poder sobrevivir, y frente a esas enormes necesidades sociales se encuentra con un grupo minoritario en su territorio, en su lugar, que de alguna forma lo ayuda a suplir esas necesidades, ya sea porque le brinda ese servicio que el Estado no le está brindando, o porque le brinda una posibilidad de generar dinero de una forma ilegal y rápida, como para que esa persona pueda ir a solicitar ese servicio. Lo hemos visto en el interior de muchos países de Latinoamérica, como frente digamos, enfermedades muy graves que un niño en una familia puede tener, el padre se enfrenta a una situación de que no tiene trabajo, no tiene acceso a la salud, no tiene ninguna oportunidad de conseguir un trabajo legal y digno como para poder dar una respuesta a su hijo, y entonces termina siendo reclutado por una estructura criminal que le ofrece $1000 por una colaboración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona acepta eso, que dice, bueno, lo voy a hacer por esta única vez,
pero es muy difícil después que uno acepta una colaboración y todavía cuando es pagada, salirse de esa estructura. ¿Sí? Y más todavía si tuvo éxito en la colaboración esa persona, eso todavía es más difícil porque ya el crimen organizado lo empieza a ver como un activo importante, ¿no? Que puede colaborar con la estructura. Entonces, al final, yo siempre digo, Isabel, de alguna forma, cuando fallan las políticas sociales de nuestros países en materia de empleo, salud, educación, vida digna, al final, lo que está pasando es que estamos impulsando a la población a que de alguna forma sea reclutada por estas estructuras criminales como para colaborar y fortalecer los diferentes delitos de este portafolio de bienes y servicios. Es Y realmente lamentable. sí, es realmente lamentable porque no se están tomando medidas hacia eso y siempre cuando hablamos de seguridad en los países, parece que la salida o la solución está a través de los ministerios de seguridad, está a través de la policía, pero no es así. O sea, la seguridad es un tema transversal, es un tema multidimensional que tiene que abordarse desde muchos componentes al mismo tiempo, con la concurrencia de universidades, sector privado, todos los organismos del Estado, la organización internacional, o sea, todos trabajando en conjunto son los que pueden construir una seguridad, lo cual le va a dar una vida digna a la población y por lo tanto no les va a parecer atractivo el tener que trabajar en algo ilegal. Definitivamente. Y quisiera hacer un paréntesis en el número de preguntas que traigo, porque usted aborda el tema de Costa Rica y hace mención de Costa Rica. Y me interesaría en este momento conocer, desde su óptica como experto en este tema, cuál es la realidad que usted ve de Costa Rica desde afuera. O sea, cómo se ve Costa Rica desde afuera y cómo visualiza usted a Costa Rica aquí adentro, porque sé que ha venido en múltiples ocasiones a Costa Rica y que ha estado muy de cerca y siguiendo este tema día a día con su trabajo. Entonces, nos podría ayudar y dar dos visiones de la Costa Rica desde afuera y la Costa Rica desde adentro. ¿Cómo se Mire, ve Costa Rica en este tema? desde afuera hoy en día le diría que se está viendo con suma preocupación, ¿no? Con suma preocupación porque además Costa Rica tiene una ubicación geográfica estratégica que podría llegar a suplantar la ubicación que tiene o que ha tenido Panamá a lo largo de todos estos años. Les diría que desde el 70 hasta la fecha, que es un hub logístico. Costa Rica también tiene costas de los dos lados, tiene puertos en los Así dos es. lados. El crimen organizado lo que busca son rutas. El crimen organizado lo que busca es controlar las rutas, sobre todo en este caso para el tema del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el contrabando, porque necesita estas rutas para mover esos productos. Y Costa Rica obviamente está en una situación estratégica para todas estas rutas, tanto sea para la ruta hacia los Estados Unidos o hacia el norte de América, Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo para Europa, que hoy en día es el mercado, Europa y Asia, que es el mercado más atractivo para el crimen organizado, porque es donde más están pagando por los servicios criminales o por los productos criminales que se generan del lado del continente americano. Entonces, Costa Rica tiene un rol protagónico de alguna forma para el crimen organizado en este momento, lo cual hace entendible que cada vez más aparezcan de alguna forma células trabajando en Costa Rica tratando de apoderarse de esa ruta. Aquello importante es la ruta. Y claro, si yo necesito apoderarme de esa ruta, lo que voy a identificar cuáles son los actores claves en esta ruta. Y cuando veo los actores claves, veo tanto actores en el sector privado, actores en el sector financiero, los bancos, y actores en el sector público. Entonces, obviamente voy a empezar a tener interrelaciones con cada uno de estos actores como para poder controlar la ruta de estos ilícitos. Entonces, eso es un poco lo que se ve desde afuera, el tema de la migración que está impactando muy fuerte también en el país, que está cambiando la cara cultural de alguna forma del Así país, es. puede ser un riesgo a futuro, pero también hay de a poco estas estructuras criminales están tomando diferentes lugares del país, justamente son los lugares estratégicos de esta ruta criminal y esto es preocupante porque después es muy difícil desactivar
estas estructuras cuando ya están posicionadas en el país, porque ya no van a depender, digamos, de los gobiernos de turno, ya se transforma en algo sistémico, como se ha visto en otros países y en otros estados, es sistémico. Y desde adentro, obviamente, hay ciertas cosas que están facilitando que esto suceda. Lamentablemente, es necesario hacer una profunda reforma legislativa. Obviamente, Costa Rica nunca tuvo esta realidad, entonces no tuvo que legislar y no tuvo que prepararse para esto. Al final, las leyes que tenemos en nuestros países son un resultado de los contextos políticos, sociales, de seguridad, económicos que se viven. Entonces, definitivamente. hace años atrás Costa Rica no tenía esta dimensión del delito transnacional como lo está viviendo ahora, por lo tanto sus leyes no era necesario que tuviera leyes como para esto, ¿no? Y entonces es necesario hacer una profunda reforma legislativa que le dé herramientas a la autoridad pública como para poder actuar, hablando desde la policía, desde las fiscalías hasta los jueces. Y en ese sentido también muchísimo entrenamiento, muchísima actualización de toda la cadena que tiene que hacer la persecución criminal en Costa Rica, porque claro, se están enfrentando ahora a realidades que son muy nuevas, que tal vez otros países ya las vienen enfrentando desde hace 2 décadas, entonces ya lo ven con naturalidad y ya saben por dónde abordar las investigaciones, y eso hace mucha falta también en Costa Rica, ese fortalecimiento institucional con capacidades concretas, con tecnología además. Es muy difícil hoy en día combatir el crimen organizado si no se cuenta con conocimiento y con tecnología y con la voluntad política para poder hacerlo. Entonces, eso creo que es clave en este momento en Costa Rica. Y además, Isabel, creo que es el involucramiento de la sociedad, el no aceptar la naturalización de la violencia en Costa Rica. Porque cuando la sociedad naturaliza la violencia, entonces la permite. Entonces, eso es importante. El costarricense no debe decir, bueno, esto es lo que está pasando ahora, a esto hay que adaptarse. No, uno nunca debe, Otro más, uno porque a nunca veces debe ya adaptarse a la violencia. lamentablemente escuchar hoy en Costa Rica que digan, nos estamos acostumbrando. Yo digo, no nos podemos acostumbrar. Es que eso es el pan diario de cada día. Señores, por favor, hay que poner un alto y no podemos acostumbrarnos a contar los muertos como si fueran goles de un partido. Es correcto, no, Y perdón la franqueza, pero aquí hablamos sin rodeos. Y es lamentable ver cómo muchas veces las cosas empiezan a darse y uno dice, por Dios, yo creo que llega el momento donde tenemos que detenernos y tratar de entender este tema y trabajarlo de cómo se debe de trabajar. Y sí, bueno, aprovechando que usted es un experto en temas de gobernanza y economías criminales y que maneja este tema al dedillo y tiene una franca representación a nivel latinoamericano, yo quisiera que por favor nos ayude y quizás para ir entendiendo nosotros un poco más de este tema, quizás algunos ejemplos, don Alejo Campos, quizás algunos ejemplos concretos que expliquen cómo funciona y en qué consiste la llamada gobernanza criminal y los ejemplos de las llamadas economías criminales, cómo identificarlas fácilmente, que no se nos haga como, ay, eso era, como en esa forma de que yo no sabía que eso era así. ¿Cómo mire, podemos entenderlo en blanco y negro? creo que podemos poner el ejemplo de lo que fue hace unos años atrás El Salvador en esto, donde había una real gobernanza criminal, donde las pandillas ejercían esta gobernanza, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, en un territorio determinado, decían cuánto tenía que pagar la población que vivía ahí, el vecino, cuánto tenía que pagar para vivir ahí, una renta diaria o semanal o mensual, obligatoria, o si no, directamente lo iban a matar. ¿Sí? Entonces, eso es gobernanza. ¿Por qué es gobernanza? Porque además, ¿quién es la institucionalidad pública, legal, que te puede poner un impuesto? Bueno, la Dirección de Ingresos, ¿no? O sea, la DGI de los países, el Ministerio de Economía, que te pone un Así impuesto es. a través del consumo y eso va al arca pública para que entonces el gobierno pueda hacer obras. Esto es lo mismo, es la sustitución. La pandilla le dice a la gente cuánto tiene que pagar a través de una especie de lo que se llama una contribución para fiscal criminal, porque es un impuesto solo que va a las arcas de una estructura criminal que también la necesita para generar, digamos, para financiar toda su operación criminal como si fueran un pequeño país. Eso es algo concreto, digamos, ¿no?
Otra cosa concreta es, muchas veces en relación con los gobernantes de turno, decidir quién va y quién no va a determinados puestos claves dentro, ya sea un país Muy importante. o si no a una región más chiquita que puede ser ya un municipio, el municipio más chiquito que ustedes Ujú. imaginen, ¿no? Entonces, ahí se empieza a generar una relación y una codependencia en algún punto. ¿Por qué? Porque en algún momento el alcalde que quería ganar en ese lugar tuvo que, como sabe que esa pandilla controla su territorio, tuvo que ir a negociar con esa pandilla, de alguna forma para ejercer cierta presión en el electorado para que ganara. Entonces gana. Bien, pero ahí no se termina el asunto, ahí empieza el asunto. ¿Por qué? Porque luego este alcalde va a necesitar generar obras, va a necesitar dinero que le va a ir a pedir nuevamente a la pandilla. Y ahí se empieza a generar un intercambio en lo político básico del día a día, que obviamente está totalmente viciado por una criminalidad y la gobernanza que puede tener ese alcalde también está viciada. Luego nos podemos ir al sistema cultural, que esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque la cultura al final es una construcción que lo que hace es generar, o sea, que identifica y construye un ideario colectivo de un lugar, ¿sí? Entonces, en El Salvador, por ejemplo, todo el sistema cultural que tenían las pandillas, ¿sí? De fiestas, de tatuajes, de forma de vestir, de forma de hablar, de señas con las manos, ¿sí? A tal punto que ya no se puede hacer una seña de ese tipo porque, digamos, a uno se lo identifica como pandillero automáticamente. Todo eso conforma la construcción de un sistema cultural, los grafitis en todos los muros, que ellos los usaban además para decir hasta acá llega mi territorio o para dar mensajes a la población o a otras pandillas. Eso tiene que ver con gobernanza. ¿Por qué? Porque el dominio del espacio público y el uso del espacio público le compete a la ciudadanía y le compete a la autoridad pública, no a la pandilla, que decide. Los toques de queda que las pandillas hacían, de tal a tal hora no se puede salir, ¿sí? El uso del espacio público, determinados parques en la noche, no son para la población, son para vender droga. El Entonces, cobro de viajes para pasar. correcto, el tema de la renta. La renta tiene cantidad de expresiones diferentes. Puede ser eso, la renta que le ponían a los peajes a las distribuidoras de las empresas privadas, ¿no? O sea, de bebidas, Sí. de alimentos, de todo, para poder ingresar y dejar sus productos en esas tiendas. Un dato interesante, las pandillas eran, a través generalmente de sus mujeres o de sus madres, eran los propietarios de la mayor cantidad de las pequeñas tiendas de abasto adentro de las comunidades, que lo usaban con dos fines. Primero, para vender sus productos ilegales y segundo, para lavar dinero. Dinero que venía de la extorsión y del narcomenudeo. Entonces lo lavaban en estas pequeñas tiendas y ellos controlaban la economía y el mercado. O sea, ellos de un día para otro te podían subir el precio de la canasta básica en ese lugar o bajártelo. O sea, Qué eso tremendo. hablamos cuando hablamos, Es cuando hablamos de gobernanza. definitivamente. Don Alejo, ¿están preparados los cuerpos de seguridad de los estados para hacerle frente a esta situación? ¿Qué les falta? ¿Y cuánto tiempo cree usted que se requeriría para adecuarlos a la realidad de su presencia en el mundo de hoy? Mire, falta mucha actualización, falta mucha tecnología. Eso requiere presupuesto y una decisión de otorgar presupuesto para fortalecer la persecución criminal en nuestros países y también lo estamos viendo en Costa Rica. El crimen organizado muta, cambia, se profesionaliza rápidamente y de este lado, digamos, por parte de la autoridad pública, no es tan rápido como lo hacen ellos. eh, a veces en este portafolio que yo le hablaba de servicios y de bienes criminales, ellos cambian. Hoy puede ser negocio vender celulares, ¿sí? Pero tal vez ya en 6 meses no lo es y empiezan a vender plantas, ¿sí? Porque encontraron una forma de que eso sea un ilícito y generar grandes cantidades de dinero. ¿Y qué pasa? Ese cambio, que ellos lo hacen de un día para otro con una toma de decisión vertical muy rápida, no es tan rápido que se termine de entender en la parte de las autoridades que se encargan de la persecución. Entonces, estas autoridades siguen persiguiendo celulares,
cuando ya los celulares no forman parte de ese portafolio criminal, están con plantas. Cuando terminan de entender qué son las plantas, ya están en otro. Entonces, esa capacidad de cambio continuo de la actividad criminal hace bien difícil su persecución. Entonces, es necesaria esa actualización continua y el uso de tecnologías para estar con esa actualización. Yo a veces digo, no puede ser que hoy en día las redes sociales sean el principal escaparate para la venta de drogas y para la venta de mujeres en explotación sexual. Si eso todos tenemos acceso a eso porque están usando redes sociales que no son privadas ni por suscripción, son todas las redes sociales públicas, ¿cómo no tenemos la capacidad de caer y perseguir esas redes sociales, esas cuentas, donde claramente están vendiendo estupefacientes? ¿Sí? Entonces, y eso, Isabel, es necesario también la modificación de las leyes, la actualización de las leyes, porque un fiscal puede decir, bueno, pero es que no tengo herramientas legales como para darle persecución o para dar investigación o para poner un monitoreo en esas redes sociales. Y puede ser porque la ley que él tiene de persecución tiene 30 años atrás, cuando las redes sociales no existían, ¿sí? Entonces, Así a es. veces lo que vemos es que la no voluntad de cambiar estas leyes tiene que ver con de alguna forma con una política pública, con una intención de política pública de no cambiarlas para seguir fortaleciendo el accionar criminal. ¿No? Y la tecnología va avanzando de una forma tan rápida, pero tan rápida, y, y llega para quedarse, pero todavía no existen las regulaciones porque apenas estamos empezando a ver cómo es que se usan. Y no hay regulaciones, no hay leyes que enmarquen las cosas y esto ha venido a facilitar en mucho lo que usted está mencionando. Sí, Vamos en algunos, definitivamente detrás. vemos en algunos casos que hay ciertas fiscalías que todavía siguen investigando con un Excel, cruzando Sí, información con un Excel. Entonces es muy difícil, cuando además hoy en día hay mucha información para analizar, hacerlo manualmente con una hoja de Excel. es serio, es serio. Pero bien, don Alejo, ¿qué papel juegan los actores, protagonistas de la gobernanza y de las economías criminales en la geopolítica global actual? ¿Existen estados criminales? ¿Cómo se pueden identificar en caso de que existan? Claro que existen, o sea, si nosotros transferimos esto que acabamos de explicar de cómo la gobernanza puede actuar en un pequeño territorio, si lo llevamos a lo macro y de ahí lo llevamos a lo global, es justamente esta globalización de los estados criminales. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el tema hoy en día clave en la investigación son las rutas, y las rutas son transnacionales. Las rutas empiezan allá abajo en Ushuaia, en Argentina, y termina en Asia, en un país asiático. Es toda una ruta. Entonces, para que esa ruta criminalmente sea efectiva a efectos de los grupos criminales, necesitan la concurrencia de muchísimos actores públicos y privados a lo largo de toda la ruta en los diferentes países. Por eso es que hablamos de una criminalidad organizada transnacional, ¿sí? Transnacional, esa es la palabra clave. Y esto muchas veces es lo que más complica a la investigación, porque claro, esta ruta va pasando por diferentes jurisdicciones y cada jurisdicción tiene un gobierno de turno, cada jurisdicción tiene una política pública de turno, cada jurisdicción tiene una ideología política de turno, tiene un marco normativo de turno. Uno puede estar más actualizado que otro puede ser más efectivo que otro. Y este crimen organizado ha aprendido muy bien a estudiar con expertos que tienen en sus filas toda esta ruta, toda la parte jurídica, las amenazas, los beneficios que puede tener en los diferentes países, aprovechando las debilidades de nuestros sistemas legislativos en cada país. Entonces dicen, bueno, en este país, por ejemplo, le pongo un caso de Panamá. En Panamá, para que una incautación de un producto de contrabando, por ejemplo, Ujú. pase a ser investigado como un hecho criminal a una fiscalía de delito de organizaciones criminales, esa incautación tiene que ser superior a los $500.000. Costa Rica creo que son 5.000. Colombia creo que son 15.000. Panamá son 500.000. Entonces, ¿qué pasa? El crimen organizado dice, bueno, pasemos la mayor cantidad de productos por Panamá, que además vamos a aprovechar el hub logístico que tiene, y de esa forma pasemos
por debajo de $500.000, que es muchísimo producto, que no nos va a pasar Claro. nada. Que si nos agarran el contenedor solo va a ser una multa y una incautación, pero no es un hecho criminal. Entonces, ellos van aprovechando esos vacíos legales. Y claro, cuando ya entra el producto aquí en Panamá, aprovechando esa debilidad de la legislación, luego baja acá y es cuando pasa por Paso Canoas para Costa Rica. ¿Sí? O sea, ustedes tienen una enorme cantidad de contrabando que viene específicamente de la ruta de Panamá y que ingresa por toda la frontera entre Panamá y Costa Rica. Sobre todo en temas de cigarrillos, sobre todo en temas de bebidas alcohólicas, que cada vez aumenta mucho más. Y si a eso le sumamos que hay legislaciones que ponen más impuestos a determinados productos, con lo cual el producto se hace muy caro a la venta legal, entonces la Ujú. población lo va a ir a buscar por el mercado ilegal. Y de alguna forma estas decisiones terminan fortaleciendo el mercado ilegal. ¿Sí? Entonces, no es solo Demasiado. una cosa. Por eso es que cuando decimos los temas de inseguridad, hoy en día a nivel transnacional son Definitivo. multidimensionales y hay que entender que una decisión de una ley en un tema de salud pública, en un tema de educación, en un tema de economía, y no estoy hablando de seguridad, pero puede tener grandes impactos negativos en la seguridad y puede estar fortaleciendo alguno de estos eslabones de la cadena logística criminal. Alejo, para terminar, ¿cuál debe de ser el papel de la ciudadanía ante esta realidad? Porque esto no es un problema ajeno a. Creo que todos lo vivimos todos los días, estamos viendo cómo se mueve el mundo, porque no solo podemos decir es Costa Rica, es Panamá, Nicaragua, no, 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 no. Es el mundo que está inmerso en este enorme problema. Y entonces, ¿cuál debe de ser el papel de la ciudadanía frente a esto? Yo creo lo primero acá es la no naturalización de estos hechos criminales, eh, la no insensibilización frente al delito, esto que acabábamos de decir, cuántos muertos son hoy, cuántos fueron hoy, no hay que insensibilizarse porque eso es parte de un plan del crimen organizado, insensibilizar a la población, que la población naturalice el hecho criminal, porque eso obviamente le va a bajar a ellos las alertas, les va a bajar a ellos, ya no nos va a parecer novedoso si en la esquina apareció un muerto, si en la cuadra aparecieron 3 puntos más de venta de droga, ya no nos va a parecer, ya nos vamos a cruzar con los criminales todo el tiempo y no nos va a quedar otra que convivir con ellos. Entonces, primero, no hay que naturalizar el hecho. ¿Sí? Porque ahí esa es la primera batalla perdida si naturalizamos el hecho. Segundo, colaborar con las autoridades, compartir la información. Yo entiendo que hoy en día también hay mucha desconfianza por parte de toda la ciudadanía en general, porque cada vez más vemos cómo el crimen organizado infiltra a las autoridades competentes, ¿sí? Infiltra a las fiscalías, a los cuerpos policiales, a los jueces, a las aduanas, los infiltra. Decir que haya gente infiltrada no quiere decir que la institución esté infiltrada, ¿sí? Porque de 100 que trabajan en una institución de seguridad, capaz que hay 2, y eso no quiere decir que la institución, o sea, hay que seguir confiando y creyendo y apoyando a la institución y ayudar a la institución a identificar a estas personas que están, digamos, yendo por otro camino y que van a terminar fortaleciendo esta gobernanza criminal de la cual hablamos, porque base de esa gobernanza es infiltrar y poner gente en lugares claves, ¿verdad? Entonces, es importante colaborar con las autoridades y aprender, Isabel. Hay que informarse. Yo a veces en Costa Rica he visto gente, digamos, y no en reuniones de seguridad, sino cuando después uno sale que a cenar, que acá, que allá, y ya la gente dice, no, ya me tengo que ir porque ya es muy tarde y puede ser peligroso. Y yo ya Exacto. no, yo ya no leo más noticias de seguridad ya dejé de seguir, ya no leo periódicos porque demasiada muerte ahí. No, 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 hay que informarse porque una población informada es una población con capacidad de generar un cambio. Si nosotros dejamos de informarnos de lo que está pasando, entonces estamos de alguna forma apoyando indirectamente o le estamos abriendo el espacio a toda esta criminalidad. Debemos aprender cómo funciona todo esto. Debemos aprender de que si hay ciertas actividades sospechosas en el lugar donde vivimos o en el lugar donde trabajamos,
no, eso no es normal. Hay que colaborar con las autoridades y compartir esta información. El problema de colaborar con las autoridades que usted menciona es que los individuos, nosotros, los seres humanos, en alguna medida, al perder la confianza en el sistema, como se ha venido perdiendo lamentablemente, eh, no se siente la gente segura de denunciar, de vincularse en este tipo de cosas, porque inclusive hay gente que dice, de ella es mejor que llore la mamá de otro y no la mía, porque si yo me meto en esto, el que voy a salir perdiendo soy yo porque me van a matar a mí. Si yo denuncio y se dan cuenta que fui yo quien denunció, por más que le digan que las denuncias son anónimas, por más que les quieran decir, es pavor, es terror lo que le da al ser humano vincularse en este tipo de cosas, y creo que ahí es donde de una u otra forma van ganando los otros. Fíjate que eso es parte de una política del crimen organizado, instalar el terror, instalar la Por desconfianza. supuesto. Y muchas veces estas personas que ellos infiltran, por ejemplo, en una unidad policial, en una división policial, ellos mismos después se encargan de que eso se sepa, porque entonces la ciudadanía ya deja de confiar en esa comisaría de ese barrio, porque saben que ahí hay gente infiltrada, que capaz que era uno y que el objetivo de esa estructura criminal era justamente que se supiera eso, Así para es. pegarle a la confianza entre la autoridad y la ciudadanía. Yo en esto siempre digo, Crime Stopper trabaja en todo el mundo como un canal de denuncias anónimas, y yo siempre le digo en charlas que tenemos con la población, miren, no es lo mismo eh, tener 10 denuncias de una zona, de un barrio concreto, a tener 200. Si tengo 200, yo ya no sé muy bien por dónde vino. Ujú. Y ya es una presión fuerte que se genera desde la ciudadanía de reportar a la autoridad 200 cosas que están sucediendo. Ya es muy difícil mirar hacia otro lado como autoridad, y al mismo tiempo, si todos lo hacemos, eso, por más que nuestras plataformas son anónimas, pero aumenta el anonimato porque es tanta la información que viene que es mucho más difícil de presuponer de que esta información viene de acá o de allá. Ujú. Entonces, no hay que cruzar los brazos, o sea, tiene que ser una reacción colectiva, no puede ser una reacción individual. Si en un vecindario o en un barrio viven 3.000 personas, por decir algo, de nada sirve que solo 100 pongan denuncias. ¿Sí? Cuando casi todos nosotros tenemos cierta información, más que nada hoy en día que estamos cada vez aprendiendo más de cómo funciona todo este movimiento criminal, Así tenemos es. cierta información. Entonces, si hay un barrio de 3.000, por lo menos deberían haber 1.000 reportes. Y le aseguro a ese barrio que si la autoridad tiene 1.000 reportes de ese barrio, ya va a ser diferente. Ay, don Alejo, muchísimas gracias de verdad por esta información tan valiosa. Para nosotros siempre es un gusto poder llevar a quienes nos siguen información de primera línea, de actualidad, que realmente, como siempre lo hemos dicho, que genere opinión, y una opinión sana, una opinión que realmente nos haga reflexionar y poder llevar hacia adelante temas que nos deben de ocupar a cada uno, ¿verdad? Y en este caso a nosotros los costarricenses. Quiero extenderle una cordial invitación para que cuando nos visite y esté aquí en Costa Rica, pues nos comuniquemos para que podamos grabar ya, pues aquí en vivo, en conjunto, y pues poder disfrutar un poco más de ese conocimiento y de la situación que se vive, porque este es un tema que creo que no es de 30 ni 40 minutos, que todavía nos queda mucho por platicar. Así es que muchísimas gracias a quienes nos siguen, mil gracias, y espero que tomemos este tema, lo analicemos, lo estudiemos, lo proyectemos, y que definitivamente nos demos cuenta de que todos somos capaces de aportar un granito de arena para mantener un mejor país, una mejor provincia, un mejor cantón, un mejor distrito. Uno a uno hacemos la diferencia. Don Muchas, Alejo, mil gracias. muchas gracias a ustedes.